¿Estás transmitiendo bien? Gracias. Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente con nuestra actividad prevista para conversar un poco con los temas de la actividad notarial en el aislamiento. Y bueno, tuvimos muchas novedades, así que mientras se van acomodando y se van vinculando a esta transmisión, les quiero agradecer los comentarios y además los mensajes que he tenido en el día de ayer, que todo el mundo realmente me ha manifestado todo su cariño con respecto a, bueno, mi actividad y yo estoy sumamente conmovida por esta actividad en las redes y la cantidad de ustedes que me han acompañado en el día de ayer. Y bueno, y hoy tenemos también algunas apreciaciones que hacer porque muy tarde anoche, o sea, de madrugada de este día, que realmente dormimos bastante poco porque muy tarde apareció en las redes una comunicación de la jefatura de gabinete que teóricamente todavía no ha sido publicada en el boletín oficial, pero que seguramente esto va a suceder. De todas maneras, tomamos nuestras previsiones con respecto al análisis del texto, que hoy me voy a acompañar con la computadora porque quiero ser muy estricta en el texto que por lo menos tengo y me ha llegado a mí también por diferentes vías, pero lo que queremos y quiero dejar bien establecido es claramente lo siguiente. Esto apareció anoche en las redes, lo hemos analizado hasta muy tarde en la noche de ayer y desde muy temprano hoy. Es quizás lo que estábamos esperando, pero también va a necesitar de la interpretación de todos nosotros para generar conductas homogéneas en todo el país y definitivamente el análisis de esta resolución del jefe de gabinete claramente abarca una enorme cantidad de aspectos diferentes, desde lo constitucional, lo administrativo, las competencias que se están esgrimiendo para la determinación de estos textos, el contenido del texto, que siempre hay que interpretarlo con cierto grado de benevolencia, como digo yo, hasta qué grado de benevolencia tenemos con la interpretación de una norma. Y lo importante es destacar claramente que se dio, algunos de ustedes ayer hacían bromas con respecto a que al mediodía estábamos hablando de estos temas y a la noche aparece esta resolución y en consecuencia en muchos de los puntos que tiene estamos obviamente de acuerdo en el principal y fundamental, que es entender esto que tanto hablé ayer, que el ejercicio de la función pública notarial tiene que ser comprendido como una función o un servicio a toda la comunidad que sea esencial. En estos parámetros se expresa la norma, pero también la tenemos que interpretar en el marco del DNU corresponde el 297 y en consecuencia la interpretación que tratemos de dar hoy es en principio sumamente a priorística. Por favor tengamos muy en cuenta que todavía el texto no ha sido publicado en el boletín oficial, por lo menos esto es lo que yo tengo en conocimiento hasta las 14 horas del día de hoy, por lo cual tenemos que ser muy cautos, entender que este es el texto que va a salir publicado, pero todavía no sabemos que esto es así. Por tanto, entonces, lo que quiero manifestarles es que esta es una interpretación nada más que de inicio de la norma que va a meritar un estudio que ya estamos encargando y haciendo con nuestro grupo de profesores de la Universidad Notarial Argentina para
marcar ciertas pautas de conducta que vamos a tener que definir todos juntos y de una manera, vuelvo a insistir, homogénea para todo el país, porque indudablemente las facultades a ver, la pregunta es, y esto siempre lo decimos en la cátedra, ¿por qué nosotros tenemos 24 leyes notariales en todo el país? O sea, esto es así de simple. ¿Por qué tenemos 24 leyes notariales? Porque ya en la época y en el mandato constitucional las provincias se reservaron poderes no delegados. Y entonces uno de los poderes no delegados es el ejercicio de policía, y a partir del ejercicio de policía la regulación funcional y profesional. Entonces, las provincias tienen esta facultad de legislar con respecto a el notariado, y no solamente al notariado en el ejercicio funcional, sino también en lo que es la organización colegiada, en la fiscalización que tiene que llevar adelante esa organización colegiada. En consecuencia, todas estas facultades reservadas que son tan importantes y que las tenemos que tener en cuenta para no avasallar las autonomías provinciales que se reconocieron como previas a la organización constitucional, tenemos que tener en cuenta claramente que se ve todo esto en el marco de nuestro decreto DNU, 297. Y esta es la cuestión que tenemos que tener presente en una interpretación. Como no quiero apelar a mi memoria y al poco tiempo que hemos tenido para estudiar la norma, estoy con mi computadora y voy a hacer la lectura del artículo, y a partir de la lectura del artículo la interpretación a priorística totalmente que tengo de este texto que estoy leyendo, que no sé si es el texto definitivo. Y claramente luego, en la segunda parte de esta exposición, lo que vamos a hacer es contestar las preguntas que me dejaron ayer, que me hicieron llegar por varios métodos y vías, que también las voy a contestar, obviamente, en el marco de esta normativa tan actual, con, obviamente, todo el bagaje legislativo que ya tenemos vigente. En consecuencia, acá, cuando nosotros hablamos de esta decisión administrativa, es una decisión administrativa y esta es la designación como norma jurídica en la determinación de su calidad de norma jurídica, y como decisión administrativa no tenemos que olvidarnos de toda nuestra jerarquía constitucional, de todo lo que es una pirámide legislativa a este respecto, y en el marco en que tiene que estar dada esta decisión administrativa y cómo va a influenciar o estar influenciada o impactada por la ya normativa vigente de los DNU. A partir de esto, los considerandos obviamente no los vamos para no detenernos en eso, son siempre los mismos: la necesidad, el tema del aislamiento, la situación de emergencia ya calificada por el Congreso y por ley. Y vamos a tomar primero el artículo 1, que dice: el jefe de gabinete de ministros decide, y dice del artículo 1, planteemos previamente que el jefe de gabinete se tiene una facultad delegada por el DNU, tiene la facultad delegada de poder expresarse al respecto de cuáles son las funciones o actividades que pueden ser consideradas claramente como actividades esenciales o servicios esenciales de nuestra comunidad. Entonces, dice el artículo primero, amplíase el listado de actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, en los términos dispuestos por el decreto 297 del 20, incorporándose a la actividad notarial. Quiere decir que la primera calificación es que dentro de los servicios esenciales de nuestro país se califica la actividad notarial, que esto creo que es lo más positivo, lo que estuvimos viendo ayer, que es por lo menos prestar este concepto de respeto a lo que es la función notarial en nuestro país y un reconocimiento que tenemos definido como actividad esencial. Cuando la misma se encuentre limitada, pero reconoce la actividad como esencial, pero si cuando la misma se encuentre limitada exclusivamente
a posibilitar el cumplimiento de las actividades y servicios de que da cuenta la precitada normativa, y a otra que pudiera en el futuro ampliar el listado de actividades y servicios esenciales, debiéndose otorgar los actos notariales del caso solo con la intervención de las personas indispensables para ello, evitando todo tipo de reuniones. Bueno, a ver, ¿qué sacamos de positivo de este artículo primero? Que estamos considerados como una función esencial, que claramente podemos actuar, pero nos limita la actuación. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque no es que como reconociéndonos la actividad esencial y lo que es este servicio esencial para nuestra comunidad, nos dicen, bueno, ustedes pueden hacer de todo. Diferente de los servicios esenciales que están definidos en el 297, que tienen que ver con la salud y con la seguridad. Que allí no hay límites ni en el ejercicio de la salud ni en el ejercicio de la seguridad, como tampoco hay límites en otras de las actividades que fueron incorporadas al listado, ampliando el listado inicial. Porque si tomemos cualquiera, por ejemplo, las de las religiones, o sea, ustedes no sé si han leído, que es muy particular, y esto lo tomo como un ejemplo para ir haciendo un análisis de la realidad. Había en un templo judío hecho una reunión breve de muy pocas personas y se había acusado a este culto de tener una reunión que no estaba permitida por la legislación vigente. Y sin embargo, entonces, dentro de las actividades que luego fueron las actividades permitidas y donde se amplió esta enumeración, aparece justamente esta posibilidad de reunirse. Entonces, las explicaciones que se van dando con respecto a lo que vamos a pedir incorporarnos en estas excepciones y logramos la incorporación en estas excepciones, no la estamos logrando con una amplitud de actividad, no una actividad plena, sino justamente una actividad y un ejercicio funcional que esté limitado a justamente las otras actividades. Por ejemplo, a mí se me ocurre, como decía ayer, que si hay actividad bancaria, que va a ser, por supuesto, de plena actividad bancaria, como se plantea para la semana que viene, cualquier acto que tengamos que realizar dentro de esa actividad bancaria, que es una actividad permitida, considero que nosotros vamos a poder hacerla, porque dice entonces, cuando la misma se encuentre limitada exclusivamente a posibilitar el cumplimiento de las actividades y servicios de que cuenta la precitada normativa, o sea que yo como notario podría estar actuando así lo interpreto, en cualquier actividad que tenga que ver con el cumplimiento de las otras actividades permitidas. Y esto es fundamental porque hay muchos rubros que que hay una apertura hacia esa actividad como excepcional, y nosotros vamos a ir acompañando esas actividades con nuestro quehacer notarial. Yo entiendo que no debemos solamente limitarnos a esto, sino que como esta, que como bien se llama, es una decisión administrativa del jefe de gabinete, que reitero tiene competencia para dictar esta norma, yo entiendo que esta norma, como muy bien dice el mismo artículo primero, debe interpretarse en el marco del 297. Y si el 297 determina que hay situaciones de fuerza mayor, que ayer explicamos qué debemos entender por fuerza mayor, en un concepto amplio y no restrictivo de la norma jurídica del Código Civil y Comercial de la Nación, donde encuentro que el acto que tiene este concepto de fuerza mayor está vinculado también a una cuestión de no poder ser postergado, no es que puedo decirle a mis requirentes no escritura en este mes, escritura en el mes que viene.
En consecuencia, dentro de la interpretación de esta competencia que podemos tener, que nuestra competencia obviamente es plena y no ha tenido ninguna limitación, solamente que acá se está tratando de una cuestión de aislamiento, como dije ayer, y que no poder circular, y en consecuencia el ejercicio funcional de excepción, justamente para que no circulemos, de excepción justamente para que no circulemos, tenemos que plantearlo desde esta vinculación con las actividades que otros servicios esenciales tienen que dar y nosotros podemos entonces allí estar en una actividad complementaria atendiendo esos requerimientos que no, yo para mi interpretación, y esto es, vuelvo a insistir, a priori y sin que todavía podamos haber avanzado mucho en el texto y tenemos más que imaginar cuál sería el alcance de la norma, la veo inmersa y enmarcada en lo que es el decreto 297. En consecuencia de esta interpretación, digo que las situaciones de fuerza mayor y las situaciones que no pueden ser postergadas en su celebración, en la comprobación, etcétera, con independencia de que estén vinculadas o no a una actividad que pueda ya estar reglada en las aperturas de la exención de no tener, de la prohibición, o sea, de que no esté limitada la circulación, creo que tenemos los dos marcos. O sea, que tanto podemos estar vinculados por esta, para ponerlo claro, tanto podemos estar vinculados dentro de este artículo primero por la actividad que tiene que ver y es complementaria o es en el marco de alguna de las otras funciones o actividades o servicios permitidos, como así también en la misma situación de excepción que hablamos y que venimos desarrollando en el día de ayer, y entendiendo que esta fuerza mayor, como les digo, tiene que ver con cuestiones que no pueden ser postergadas en su celebración, si es de un acto jurídico, o en la comprobación, si es comprobación de hechos. Vamos entonces al artículo 2, que dice todo requerimiento del servicio, y acá estamos hablando de una gratuidad y estamos hablando de poner el acento en por qué una norma de un jefe de gabinete avanza sobre un ejercicio funcional, que si es oneroso o gratuito, etcétera, pero esto lo tenemos que ver bajo la siguiente interpretación. Es muy importante que, y así lo han dado a conocer las autoridades políticas, notariales de nuestro país, que nosotros tenemos que estar en estas circunstancias de excepción y justamente de esta emergencia que se está viviendo en el país, tenemos que estar al lado de las autoridades, tanto sean nacionales, provinciales, municipales, y tenemos claramente que dar lo mejor de nosotros. Acá no se trata de una cuestión gremial, no se trata de que si tenemos que pagar un honorario o cobrar un honorario. Lo que se trata es de estar en una actitud absolutamente solidaria con las autoridades de nuestro país. Entonces, este artículo, primero y principal, lo tenemos que interpretar desde una posición política, de política notarial, de lo que son los estratos notariales, tanto colegios de notarios como también Consejo Federal, de que nos ponemos al lado del Estado. Entonces, estamos tratando de ayudar al Estado y estamos tratando de ayudar a los más necesitados, estar al lado de los más necesitados. Pero esta es una cuestión de solidaridad que plantea el notariado en su conjunto, el notariado de todo el país, en un momento de tremenda emergencia. Y en consecuencia damos pautas y pruebas de que nuestra voluntad es estar presentes. Y la voluntad de estar presentes es estar también al lado de los más necesitados. Estamos en un marco de contención, no solamente de jubilados y pensionados, sino de personas que tienen la asignación universal por hijo, etcétera. Y todos sabemos claramente cuál es la franja de nuestra sociedad
que tiene estos beneficios económicos dados por el Estado, que tampoco son tan amplios como para decir que esta gente está con una soltura económica enorme sostenida por el Estado, sino que la verdad es que todos los que conocemos los montos que el Estado paga o puede pagar y no puede pagar más, definitivamente son montos muy limitados a lo que significa el ingreso de la gente en particular que están dentro de esta situación planteada en este artículo 2. Y esto es la visión, o sea, una visión notarialista parado frente y posicionado frente a nuestra sociedad, a nuestros colegios, al Consejo Federal y a las autoridades de nuestro país. Ahora bien, hay algunos que van a ser protagonistas, notarios. Esta es una convocatoria, o sea, todo esto amerita una regulación por medio de nuestras autoridades colegiadas, o sea, los colegios y el Consejo Federal sugiriendo, porque indudablemente, y esto, como no inventamos nada, y nosotros no somos los que podemos predecir situaciones que estén fuera de los marcos típicos de la razonabilidad, y esto ya está vigente en otros países, y como yo sigo insistiendo en la normativa mexicana que hablé ayer, primero y principal, va a ser voluntario. Porque indudablemente nosotros seguimos alcanzados por el aislamiento y dentro del aislamiento y las normativas que hacen a todo este conjunto también tenemos muy bien marcado quiénes son los grupos de riesgo y los grupos de riesgo son los que van a mantenerse aislados durante más volviendo a conectar ahí, que es justamente esta posición que tenemos que analizar es que voluntariamente puedo determinar no dar respuesta al requerimiento por cuestiones absolutamente subjetivas. Y si la cuestión absolutamente subjetiva es que tengo un enorme temor al contagio, nadie me puede obligar al ejercicio funcional en una circunstancias como la que estamos evidenciando. Esto lo hablamos hoy con el grupo de profesores y especialmente con Cosola, con Sebastián Cosola, que es un experto en todo lo que sean cuestiones filosóficas y de interpretación de la norma, y justamente con lo que se llama esta previsión de conciencia que definitivamente no nos permite actuar en determinados supuestos, una objeción de conciencia, ¿no? Entonces estaríamos frente a una decisión voluntaria de un notario al cual se le explica que el artículo 2 de esta normativa nos está solicitando que todo requerimiento de un servicio notarial tendiente a evitar el traslado o circulación de personas consideradas de riesgo por la normativa vigente, efectuada por los titulares de los beneficios. Fíjense ustedes, consideradas de riesgo por la normativa vigente, efectuado por los titulares o titulares de beneficios de la Administración Nacional de Seguridad Social, cobro de jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, ingreso familiar de emergencia o beneficio similar que se dictare en el futuro será otorgado en forma gratuita. Ya expliqué qué quiere decir esa forma gratuita, pero ahora vamos a ver desde la figura del notario. Y desde la figura del notario, que va a tener que cumplir todo requerimiento del servicio notarial tendiente a evitar el traslado. ¿Y cuál va a ser? Imaginemos, porque no dice cuál. Y entonces imaginemos la autorización o el apoderamiento de una persona que haga el trámite por él. Es el primer ejemplo que se me ocurre, pero no está tasada la situación. No es decir, bueno, a ver, el caso es exactamente el poder que tienen que efectuar o la autorización que tiene que efectuar el beneficiario a una persona que sí pueda trasladarse. Y en consecuencia, nosotros tenemos que certificar la firma. Bueno, calculemos que es nada más que la certificación de firma, que no es otra cosa. ¿Qué es la certificación de firma? Obviamente que hay insumos, y estos insumos son el libro de requerimiento, la foja de actuación
y además el honorario que le estamos pidiendo a un notario en particular que no va a cobrar honorarios, o sea, se lo dice una norma administrativa. Entonces, desde la lectura, y en esto me asumo la responsabilidad que tengo en emitir esta opinión, pero tenemos que hacer una evaluación entre los voluntarios que vayan a tomar esta actividad, los voluntarios que vayan a cubrir esta necesidad, porque el Estado nos está diciendo, a ver, usted, señor notario, que está dentro de una excepción, porque le hemos dicho que tiene un servicio de esencial para el país, en el primer artículo, en el segundo le tenemos que decir, vaya y certifique la firma de todo este ámbito que puede ser muy numeroso, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, numerosísimo. Y a partir de esto necesitamos un notario voluntario. Y a partir de esto necesitamos que además que el notario sea voluntario, porque a nadie se le puede obligar a prestar este servicio, tiene que hacerlo gratuitamente. Y además tenía que poner toda su actividad, también tenía que poner sus insumos, no cobrar honorarios, o sea que yo, o como dicen a veces las personas humildemente, lo que estoy diciendo, esto amerita una interpretación de los colegios y de los ámbitos que, a ver, son quienes van a tener que solventar a estos escribanos si queremos que esto sea realmente prestado, porque una absoluta gratuidad en el ejercicio de los honorarios, o sea, en la posibilidad del cobro de honorario, que es un derecho de todos los notarios dados por sus leyes, o sea, la posibilidad del cobro de honorarios más la situación claramente de los insumos que va a necesitar, porque no es que vaya y lo firme en cualquier lado, tiene que tener una certificación de firmas, tiene que tener un folio, por más que se traten de aligerar las formalidades, lo que sería incorrecto, porque nosotros tenemos regulaciones normativas que nos dicen cómo tenemos que certificar una firma y cómo tenemos que generar el documento notarial que esté en soporte papel. Mérito aparte tendrán otros medios que no vamos a alcanzar en este momento. Así que esto también se los dejo para pensar. Tiene esta norma, es bifronte. Es una norma que hacia la sociedad y hacia el Estado está muy bien que sea, porque el notariado tiene que ser claramente solidario en una situación de esta naturaleza, pero tiene que ser solidario el notariado en su conjunto. Entonces, si el notariado en su conjunto es solidario y algunos de los notarios de nuestros colegios van a ser los que salgan al frente para abastecer esta necesidad que nos está pidiendo el Estado, a esos notarios hay que apoyarlos, y hay que apoyarlos económicamente entre todos, porque en definitiva los patrimonios que tienen nuestros colegios son los patrimonios que nosotros aportamos como notarios y son los patrimonios que generamos con nuestros aportes y con nuestra presencia en la parte más compulsiva en los colegios, y yo creo que entre todos nosotros vamos a ser solidarios con esos notarios que van a cumplir con la norma. Eso es lo que pienso, y gracias por dejarme pensar en esto que es un monólogo y que veo que van subiendo un montón de cositas, pero no las leo porque no puedo hacer todo al mismo tiempo. Vamos entonces al rubro 3. En el artículo 3 me está diciendo que las notarías y los notarios que otorguen actos en virtud de lo dispuesto por la presente decisión administrativa deberán: primero, dejar constancia en los respectivos documentos que autoricen los motivos que justifican su intervención con el 297. Esto lo hablamos ayer. O sea, de qué manera, y por eso estábamos pensando con Sonia Lukasevich y el grupo de profesores hacer un protocolo de actuación, y claramente yo sostuve tratar de evitar un poquito el apuro para que las normas estuvieran más consolidadas, y ahora sí lo tenemos, y dice que hay que dejar constancia en los respectivos documentos que se autoricen, porque nosotros en una primera intención teníamos la posibilidad de firmar algo que sea extraño al documento para que definitivamente no esté vinculado a una circunstancia tan puntual. En consecuencia, lo que pensábamos claramente era hacer como una especie de minuta insistida con respecto a esto, y bueno, hoy nos están diciendo la normativa debe dejar constancia de los respectivos documentos que autoricen, los motivos que
que justifican la intervención, así que en esto prontamente saldremos con algunas frases para que sean abarcativas y generales y que no estemos pensando cuando estamos actuando en la vía de excepción y rápidamente, entonces ya tener alguna cláusula ya trabajada con respecto a que cuidado, porque acá la norma me está diciendo que la constancia, dejar constancia en los respectivos documentos que autoricen. Entonces no puede ser en un documento aparte. Si estoy certificando una firma, tendré que ponerlo en el folio de actuación. Y si estoy generando un acta de comprobación, cuando abro el requerimiento, tendré que consignar todo esto y en la diligencia reiterarlo. Y luego nos dice esta norma que avanza un poco. A ver, yo les dije ayer, de cada situación yo analizo lo que, dentro de una situación que es negativa o que obviamente no nos satisface, siempre estamos analizando la parte positiva. Y la parte positiva que trato de sacar de este párrafo es que lo que se trata de hacer es que no se desmadre. O sea, porque con esta normativa muchos tendríamos derecho a decir mañana abro mi escribanía y y sigo trabajando como si acá no pasara nada. Y esto es lo que hay que evitar. Y esto que hay que evitar porque no es que porque salió esta norma nosotros no estamos en emergencia y no tenemos que saber claramente que estamos caminando hacia los picos más graves de la enfermedad y de la transmisión de la enfermedad. Entonces, si nosotros hoy, y sigo insistiendo, con 45 millones de habitantes en el país, tenemos menos de 2.000 contagiados, esto nos parece que, bueno, acá no pasa nada, pero 2.000 contagiados tuvieron todos los países que hoy tienen 100.000 contagiados. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque esto no lo podemos pensar como una norma autónoma, como un compartimento estanco, que no tiene nada que ver con nada de lo que nos rodea. La situación es la misma que ayer, pero hoy tenemos un reconocimiento y tenemos la posibilidad de no sentirnos que estamos violando la norma y que tenemos que salir por la excepción plenamente, que no podemos circular y que explicamos que circulamos. Hoy vamos a poder circular con esta norma vigente en ciertas circunstancias como las que analizamos, pero tengamos bien presente que estamos en la misma situación de emergencia que estamos desde que el 20 de marzo se declaró este aislamiento. Y dice, dentro de los 10 días corridos del mes inmediato siguiente a la finalización del aislamiento social preventivo y obligatorio, que no sabemos cuándo, más que se dan de educativos, por ejemplo, vamos a tener que ir con un informe a todos nuestros colegios notariales, que van a estar agradecidísimos que lleguemos con la apertura de todo esto, con estas largas listas o no tan largas listas, y el colegio entonces tendría que notificar, corresponde a cualquier, tiene que ver que los requisitos hayan sido cumplidos. Bueno, ¿qué me quiere decir esta norma? Porque, a ver, yo me imagino, yo misma, en la delegación San Isidro. Entonces voy a mi presidente de la delegación y le digo, mira, yo hice en todos estos meses 50 requerimientos. Por ejemplo, más yo que estoy atendiendo los requerimientos municipales. Y yo hice, y el presidente me va a decir, a ver, bueno, pero yo considero, junto con mi junta y que esto no deberías haberlo hecho. Dejo los interrogantes, porque la calificación de la excepcionalidad es del escribano. La calificación de la excepcionalidad es del escribano y es el escribano el que asume. Pero no podemos poner a los colegios, dicen, bueno, los colegios que llevan la fiscalización de la matrícula, claramente, y tienen la obligación de fiscalizar, y nos debemos a esa fiscalización. Y muchos tenemos organismos de fiscalización, como puede ser el juzgado notarial en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Yo creo que es una norma que nos tiene que hacer repensar
que seamos muy cautos, que estamos en la emergencia, que no podemos atender cualquier requerimiento, que los requerimientos son excepción. Entonces lo que yo aconsejo es que cualquiera de los notarios que tiene que atender un requerimiento y lo quiera atender voluntariamente, porque vuelvo a insistir en la posibilidad de autonegarse, o sea, de abstenerse de no prestar este servicio, lo que tiene que hacer en ese momento, si tiene dudas, es consultar con las autoridades de su delegación, con los grupos de estudio, consultar con la asesoría personalizada en los ámbitos donde hay asesorías, y entonces en ese caso actuar preventivamente, o sea, decidan con claridad cuál es el acto que pueden autorizar. Si están en dudas de ese acto, no lo hagan, porque si no vamos a tener consecuencias que no van a ser queridas ni por las autoridades de nuestros colegios, ni por las consecuencias posteriores. Porque esto se enmarca también en la norma posterior de la vigilancia y que estamos sujetos al ámbito que es penal. Entonces, dice el artículo 4, durante la vigencia del aislamiento, los colegios profesionales deberán dar estricto cumplimiento a las normas resultantes del decreto, debiendo permanecer cerrados. Es lo que ayer comentábamos. Pero, o sea, sin actividad presencial alguna, ni atención al público, y solo podrán establecer guardias excepcionales, mínimas y restringidas al solo y único fin de posibilitar la formalización y legalización de los documentos de los que da cuenta la presente decisión administrativa y sean otorgados con las finalidades expuestas. O sea, esto es lo que yo decía ayer al mediodía, esto es lo que decía claramente: los colegios tienen que brindar un servicio mínimo. Como son también nuestras notarías cerradas para brindar este servicio de excepción. Y para eso están los teléfonos, para eso están los WhatsApp, para eso están aún las videoconferencias y cualquier medio de comunicación que tengamos nosotros con nuestros requirentes, pero no con una notaría abierta, sino con una notaría que esté cerrada, pero que si nosotros queremos mantener un turno y hay alguien de nuestros empleados que quiera hacerlo, porque algunos no lo quieren hacer, o derivar el teléfono de la escribanía al lugar donde nosotros estamos haciendo el aislamiento y después actuar con un turno predispuesto, con una actividad que sea mínima en la reunión de personas, con todas las normas de salubridad que tenemos absolutamente vigentes. Entonces, lo que está diciendo, y claramente yo insistí ayer con la legalización, no te digo que todos los días tengan tantas horas abierto el colegio, pongamos un turno pequeño, donde hay algún voluntario que vaya a legalizar, que también va a ser ese tema, y si no lo van a tener que asumir los de siempre, obviamente, que son los legalizantes, no pueden ser otros, y en tanto entonces, a partir de este servicio mínimo, para lo que hay que hacer es permanecer con la actividad, o sea, estar presentes, pero siempre dentro de las normas de la salubridad que son tan importantes. Así que no me detengo mucho en esto, porque ayer lo hemos hablado, de lo que yo pienso que tiene que ser la actividad de nuestros colegios, y sobre todo el servicio de insumos, de compra de insumos y de legalizaciones, porque vuelvo a insistir, si la persona humana no puede circular, entonces circula el documento notarial. Y además, y por suerte, los medios de los couriers internacional, de las correspondencias, están totalmente activos. O sea que estamos recibiendo correspondencia del extranjero y estamos llevando correspondencia al extranjero. O sea que no solamente interprovincial, que se puede hacer con transporte terrestre, sino también el internacional. Luego la segunda parte, que primero obviamente nos dice que los colegios tienen que estar abiertos, en la segunda parte del 4 se dice que una vez finalizado el aislamiento, en ejercicio de sus facultades de contralor de la actividad notarial, sus respectivas jurisdicciones y como parte de sus cronogramas previstos y habituales, los mencionados colegios profesionales deberán verificar el cumplimiento de la presente decisión administrativa. Verificarlo. ¿Cumpliste con poner en el documento la frase de la excepción?
Y ellos, sin perjuicio de la intervención que pudieran tener las autoridades administrativas y judiciales competentes en orden al cumplimiento de la disposición referida al aislamiento del 297 y 325. Y en eso estamos hablando de lo que son los delitos, que justamente ayer estábamos viendo la enumeración de los delitos del 202, 3, 5, 11 y 239, que tienen que ver con esta desobediencia a la autoridad y esta posibilidad de que se propague la epidemia, etcétera, etcétera, que indudablemente, y nosotros estamos haciendo un estudio desde lo penal, desde una visión penal, de lo que es la delimitación exacta del tipo penal, para que tampoco estemos actuando dentro de una circunstancia de miedo y que no podamos tener en claro si frente a una situación de excepción, y que yo considero que es de excepción y que tengo que abastecer porque es improrrogable y tengo que, por la urgencia, abastecer el servicio, no esté pensando que estoy cometiendo un delito penal. Y además, y vuelvo a insistir en este concepto, que nada tiene que ver el acto notarial que vamos a autorizar y otorgar los requirentes y los participantes otorgantes y la autorización del notario con una nulidad del acto jurídico. Esto, por favor, ténganlo en cuenta, piénsenlo correctamente. No hay ninguna posibilidad que se confunda el otorgamiento y autorización y celebración de un acto jurídico con una prestación de voluntad perfectamente determinada frente a un notario sin vicios del consentimiento, etcétera, con una presencia que me está dando el artículo primero, porque me dice que no se genere una reunión de personas, pero obviamente no te está hablando que no haya inmediación. Y que definitivamente la comisión del delito de lo que significa el aislamiento va por un lado, la imposibilidad de circular y castigar esta circulación con entender que es un delito, a el acto notarial que se esté celebrando como acto jurídico, como comprobación de hechos. Así que, por favor, no creemos más problemas donde ya tenemos problemas. En consecuencia, tampoco podemos tomar las normas a la ligera, pero no podemos crear fantasmas. Y en esto voy a ser muy estricta y muy férrea en el pensamiento que estoy esbozando, porque no podemos generar ningún análisis negativo con respecto a esto. Y, lógicamente, seguimos entonces con las personas alcanzadas por la presente decisión deberán tramitar el certificado único de habilitación. Eso es lo que nos va a permitir, que hasta hoy no lo teníamos, que obviamente lo que podemos hacer cuando el sistema nos lo permita es ingresar al sistema y obtener nuestro certificado, justamente porque hemos sido considerado un ejercicio esencial y ya va a aparecer en el sistema que somos escribanos o notarios, y cliquearemos donde diga escribano o notario y obtendremos nuestra autorización. Lo que no se está diciendo es que, porque dice que corresponde a la jurisdicción de acuerdo a la normativa, lo que no se está diciendo es si es un certificado que es único, porque es un certificado. A ver, la palabra único es que es este y no es otro. Para habilitarte a la circulación. Lo que habría que ver es si se requiere uno en cada oportunidad que uno tenga que actuar, precisamente porque a veces los certificados están pidiendo en los formatos días, horas, etcétera. Pienso que esto no puede ser así. O directamente va a ser un certificado de una tramitación única, y con esa tramitación única nos va a servir durante todo el periodo de aislamiento. Lo lógico es que sea esto último, es que el sistema que se vaya a crear para incorporar este certificado único de habilitación para circular se obtenga, como notarios que somos, los que vayan a utilizarlo, se obtenga por única vez. Porque supongamos, y esto lo hablábamos anoche con Walter Smith, si, por ejemplo, tengo que salir con realmente una cuestión de excepción improrrogable y de apuro, y en ese momento yo tengo caído el sistema, o no tengo una computadora a mano, lo puedo hacer por el teléfono, o tengo un desbloqueo o bloqueo con internet y no puedo
estar tramitando el certificado, este certificado tiene que ser único para todo el periodo. Así que ojalá en esto no haya voces discordantes, porque definitivamente tiene que ser práctico, porque no podemos seguir poniendo obstáculos a todo lo que debe fluir con naturalidad en el ejercicio funcional. Y bueno, luego entonces nos dice que en caso de incumplimiento de lo dispuesto por la presente norma se va a aplicar el artículo 4 de la 297, que entiendo que yo lo tenía abierto por algún lado de estos, pero que a ver si está por aquí. Sí, el cuarto dice: cuando se constate la existencia de una infracción al cumplimiento del aislamiento o de otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad en el marco del 205, que es el que violare normas para impedir la propagación, ¿no es cierto? Lo que estaríamos incursos en el 205 y en el 239. El 239 es desobediencia a la autoridad, obviamente, ¿no? Es desobediencia. Y el 205 es el que violare las normas que se hayan establecido para evitar la propagación de la enfermedad. Entonces estaríamos en el tipo penal de este 205 y en el 239. Luego entonces, porque ya la hora está extendida, luego entonces dice que la presente norma, bueno, es de forma. 2 minutos más, no los quiero entretener y no sé si esto se corta o no se corta, pero por las dudas, vuelvo a insistir en el agradecimiento. Veo que hay un montón de cositas que van por allí. Si son preguntas, después trataremos en el futuro de ver cómo ampliamos esto a través de documentos de nuestros dictámenes de la Universidad Notarial, de la Academia, etcétera, pero para dar satisfacción a todas las preguntas que me mandaron y que tuvieron la deferencia de mandarme ayer, solamente voy a seleccionar algunas, otras quedarán por allí porque más o menos se fueron contestando. Dice acá cómo circula, bueno, acá la pregunta: ¿cómo circula el notario y sus empleados y los requirentes en caso de otorgamiento del acto en la escribanía? Bueno, por supuesto por la norma general, que es la fuerza mayor, y los notarios obviamente con nuestro certificado de actividad, y en tal caso los empleados con los certificados que tienen de circulación cuando son empleados de una actividad esencial. O sea, el que es empleado de una empresa alimenticia que sigue trabajando, su empleador le permite, con esa calidad de la declaración de empleado-empleador, sacar la autorización para circular. En el caso nuestro, nosotros vamos ya a hacer, y somos, si esto se publica, vamos a hacer la actividad esencial, y a partir de esa actividad esencial somos empleado-empleador, así que la normativa será esa, por supuesto, que alcanza a todos los empleados la ley laboral, que no vamos a entrar en eso, porque a veces me dicen: ¿cuál es la situación de los empleados de la escribanía? Los que están alcanzados por la ley laboral, y específicamente todas las cuestiones de aquellos empleados que tienen circunstancias personales en las cuales están en la franja de riesgo y que no, indudablemente no tienen obligación más que hacer su trabajo, si pueden, desde casa. ¿Cómo podemos seguir trabajando si el colegio no vende materiales? Eso ya está resuelto. ¿Cómo calificar un acto urgente de fuerza mayor? También. ¿Puedo autorizar un acta de constatación de trabajo home office? Bueno, a ver, eso es muy interesante. Nosotros pensábamos un ejemplo ya con Karina Salierno. Supongamos que yo tengo metas que cumplir porque estoy en una consultora, una multinacional, es muy importante. Yo tengo que mandar ahora un trabajo que ya como producto lo tengo delineado, pero sucede que la página del receptor se cayó, etcétera. Yo quiero mandarlo y no puedo, entonces en esto se me va mi empleo o lo que fuese, y entonces creemos que bajo ciertas cuestiones de excepcionalidad, de que sean impostergables, etcétera, etcétera, se va a poder hacer. Por supuesto, certificar la firma en una autorización para cremación, ¿cómo no lo vamos a hacer? Sobre todo porque hoy vemos a la pandemia o a la epidemia como una cosa lejana, independientemente que estamos aislados, pero si desgraciadamente el número de infectados se dispara,
definitivamente todo lo que sean, ¿no? Las decisiones de autoprotección, los testamentos, las decisiones de cremación, todo lo que es lo que tanto estudiamos, que es la proyección de nuestra sucesión o de los negocios en todo lo que es los grupos familiares. Esas cuestiones están muy vinculadas. Puedo actuar en la cancelación de una hipoteca del Banco Credit Coop, y si los bancos están con actividad, y yo estoy con la posibilidad del artículo 1 de tener una actividad vinculada a algún servicio que se está prestando, claramente que sí, no tengo dudas. ¿Puedo certificar firmas del presidente de una empresa que se presentará en una licitación a una convocatoria del Ministerio de Salud? Claramente que sí. Yo la semana pasada tuve que certificar firmas porque había que comprar reactivos químicos en el municipio de Vicente López. Y esto son circunstancias de tremendo apuro y que tienen que estar claramente certificada la firma, porque hay que hacer responsable a quien pida esos reactivos químicos. O sea, no los puede comprar cualquiera, sino las personas que están autorizadas para esto. Así que entonces, ¿puedo autorizar un testamento? Claro que sí. ¿Puedo autorizar un auto de constatación con un requerimiento online? Bueno, esto es otra cosa. Acá lo que tenemos que ver con las cuestiones de online es que, nos estamos incorporando al régimen, y con esto cierro, al régimen de todo lo que pueda ser virtual. Tenemos normativas extranjeras que así lo dicen. No tenemos una normativa puntual en la Argentina que nos lo permita como ley notarial para que esto se pueda definir con un requerimiento que sea virtual frente a una cuestión protocolar que tengo que resolver. Y yo traspolo esto a aquellos requerimientos que se efectúan y que por confianza con el requirente le decimos: después me firmás el requerimiento, muy mal, y que después me voy a hacer la diligencia, hago la diligencia y resulta que el requirente no me permite, se arrepiente y no firma el requerimiento, ¿no? Esto es, por supuesto que esto es en secreto. Esto no se puede hacer, no se debe hacer, y las consecuencias son graves. La cuestión ¿es válido que el requerimiento sea porque me manden un mail, o es válido que sea online por cualquier tema o por una videoconferencia? Bueno, en particular, en este caso, que debo por mandato de la legislación de fondo otorgar y autorizar una comprobación con las mismas normas de la escritura pública y con los mismos recaudos de la escritura pública, el soporte documental, tengo mis reservas, pero no quiero dar una opinión así sin analizarla correctamente. En principio, mi respuesta es no. Tendríamos que ver de qué manera podríamos establecer esto en un futuro. Y por último, para no detenernos más, es el tema de la resolución que ha publicitado el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde en la regulación de la certificación de firmas, está permitiendo una certificación de firmas con identificación a distancia, con cumplimiento del artículo 306 del Código Civil y Comercial de la Nación, a distancia, sin que tengamos a la vista física, como manda el artículo, tener el DNI, y ese DNI poder nosotros conservarlo para certificarlo en cumplimiento, tanto sea del 306 en la actividad protocolar como extraprotocolar. De todas maneras, es válido el intento. Está muy bien si el colegio y sus colegiados de una sola demarcación tienen los medios técnicos totalmente desarrollados para poder avanzar sobre esta definición, pero yo lo tomaría con ciertos recaudos, porque al no estar prestado, yo lo que estoy verificando es que alguien firma en mi presencia. Esta verificación, tanto la identificación con la verificación de la firma, lo hago virtualmente. Bueno, fantástico. Avala esta posición aquella doctrina notarial que sostiene que la certificación de la firma es nada más que la adveración de que una persona humana firma en mi presencia. Pero si la certificación de la firma se la piensa como un acto de completo contenido notarial, en el cual debo respetar y
cumplir todas las operaciones de ejercicio, desde la legitimación del suscriptor, desde la identificación, desde la calificación de su capacidad, etcétera, etcétera, y además la verificación del contenido documental, donde no tengo que hacer diferencias porque esté trabajando en protocolo o esté trabajando fuera del protocolo, las interpretaciones pueden ser diferentes. En esto solo dejo planteado el tema, no lo hemos estudiado, la resolución se hizo pública hoy. De todas maneras, felicito al Colegio de Escribanos de la Ciudad si tiene la posibilidad de, a través de su consejo directivo, tomar esta decisión política, que es muy importante, si tienen los notarios, todos los escribanos de la ciudad, la posibilidad de utilizar estos medios técnicos con idoneidad como para poder resolver el requerimiento. Y bueno, están marcando pautas de conducta, tendremos que analizarlo desde lo académico, pero claramente apostando a los medios informáticos, o sea, a las nuevas tecnologías. Y por supuesto, ayer les dejé claramente establecido al final de mi disertación que soy, por supuesto, firme defensora de la utilización de las nuevas tecnologías. Obviamente que esto es así. Pero como voy a cerrar con una frase que impuse en mi campaña hacia la presidencia de la Unión, innovar sin perder la esencia. Innovar sin perder la esencia. Así que trabajemos todos en este sentido e innovemos, actualicémonos y utilicemos los medios técnicos y las nuevas tecnologías y sigamos innovando sin perder la esencia y sigamos luchando por un notariado unido en todo el país y por un notariado con decisiones homogéneas y con iguales conductas frente a las mismas circunstancias y a los mismos ejemplos. Así que les doy un abrazo enorme. Las preguntas de alguna manera que hoy hayan hecho las vamos a contestar, las vamos a hacer públicas y les agradezco la compañía. Ayer fue realmente emocionante saber que todos ustedes, que yo me hablo a mí misma porque me veo en el celular, me hablo a mí misma, pero sé que detrás de esa imagen hay muchos notarios, no solamente de Argentina, sino del mundo, que han dedicado este ratito y me han dedicado este ratito como un regalo y un mimo al alma. Así que muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Gracias, muchísimas gracias.